Bueno, pues estamos hoy en nuestra primera charla acá en Lago Estudios, platicando con dos colegas, aparte colegas, pues grandes amigos, y compartimos bastante de nuestra visión audiovisual, un poco del cine que hacemos, tiene las mismas características, así es que no les voy a presentar a Juan Manuel Méndez y a Pablo Valladares, sino que voy a charlar con ellos y vamos a ir descubriendo un poquito el proceso que ellos han tenido en el último proyecto que hicieron en colaboración. Así es que gracias Méndez y Pablo por estar acá. De verdad, muchas gracias. Ustedes están dando la patadita, como dice la gente, pero de verdad aprecio mucho esta charla y creo yo que le puede servir a mucha gente, no solamente como información técnica o información académica, sino que a veces como también motivación, ¿no? Para poder realizar sus proyectos. Entonces, voy a empezar por Méndez. Pues este proyecto hermoso que hiciste del apostolado, ya tenías un cortometraje también bastante exitoso, pero ¿qué es lo que te lleva a dar ese salto como director y productor? Porque se pone uno las gorras en nuestra realidad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, ya salí de mi corto, que me fue bien. Cuéntanos un poquito ese proceso. Sí, son procesos largos. Finalmente con el corto, el corto lo grabamos en 2010. Fueron básicamente 8 años en los que estuvimos viendo qué se hacía. Yo tenía un proyecto mucho más ambicioso, complicado, caro, que era una adaptación de una novela de Denis Funchal que se llama Las Flores, que es un proyecto que ahorita está un poco dormido, pero que sí me interesaría mucho hacer. Y nada, era como el paso siguiente después de un corto donde ya te sentís que las cosas caminan, es hacer un largo, ¿verdad? Y pues nada, fue como buscar un poco el sombrero del mago, qué historia podía caminar, y encontré esta historia que me estaba a rondar la cabeza mucho tiempo. Y desde el principio hablé con Pablo, le conté, mira, tengo este proyecto, es un proyecto totalmente realizable, es decir, lo escribí pensando en que era costeable. Era un corto, ¿no? Al principio también. Efectivamente era un corto. Como un corto. Efectivamente era un corto sobre qué hacía un cura en un día. Esa era la premisa del corto. ¿Qué pasa en la vida de un cura? O sea, los curas te los imaginas en la misa, confesando gente, etcétera, pero ¿qué hacen el resto del día? Entonces así empezó, y cuando me di cuenta fue creciendo la historia. Y como bien apunta Pablo, pensando que era un corto, empezó a crecer y vimos que pues, podía efectivamente hacer un largo. Y Pablo estuvo desde el principio acompañando un poco todo el proceso, no solo de escritura, sino de conceptualización. Buenísimo. Vamos a entrar un cachito más, que nos contés un poquito eso. Solo quiero regresar ahora un poquito con Pablo, que yo cuando empecé a ver sus primeros trabajos, fue un trabajo que hiciste con Alejo Crisóstomo, y de ahí pues tu evolución como fotógrafo pues ha venido creciendo, ¿no? No recuerdo en qué año fue eso, porque yo también tenía un proyecto en Ibermedia, y creo que Alejo todavía estaba aquí en Guatemala. Pero contanos un poquito este proceso. Vos te vas a estudiar afuera, regresás, pero creo que no regresaste a Guate, o te fuiste a Costa Rica. No, de hecho, sí, me voy en busca de esta, como de especialización, digamos, de la carrera, porque aquí en esa época no había tanta opción de estudios, más que Casa Comal, que estaba súper bien, y a partir de Casa Comal, pues a mí me dan como que esas ganas de poder buscar y ver algo donde más me pudiera especializar. Y caigo en Barcelona, y ahí paso 4 años entre estudiando y trabajando, y luego pues me logro meter a un equipo de cámara que trabaja muchísimo, que comienza a trabajar, que trabaja mucho en cine, y luego del cine pasa a un esquema de series, porque justo en ese año como que la producción de series de televisión la quieren hacer más con un formato más cinematográfico. Entonces trabajo ahí con ellos, y nada, ahí paso los 4 años hasta que me regreso a Guatemala, pensando así como, ya está, vengo
vengo de Barcelona, aquí ya vine, agárrense todos, lo cual no fue así. Fue casi que un volver a empezar. Y me topa una industria donde ya no solo es mal, sino que ya está, creo que la Galileo estaba por ahí, no sé, la UPANA está tratando de dar algo de audiovisual, y bueno. Y luego me llama Alejo, que él ya se había ido, que con él yo, de hecho, el Alejo es el como el que me deja la empujada para meterme a todo el mundo de cine, porque en el 2005 hacemos un documental que se llama, bueno, yo lo asistí en todo, fue como su cargachivas, un documental que se llama, ¿cómo se llama? El Cacas de Mal, ¿no? Y cuando yo regreso, él me llama para hacer un teaser de una peli en Costa Rica, que le hiciera la foto. Entonces yo le digo, claro, vamos. Y fue muy gracioso porque fue un proceso que fluyó. Él venía de un proceso muy riguroso de producción estricta, digámoslo así, donde tenés un crew de 50 personas, donde todo es como tienes que pasar por el productor y todo, y él como que eso lo abrumó muchísimo. Entonces dijo, no, quiero hacer un proyecto más pequeño donde yo tenga el control y pues haces la foto y 2 actores y se acabó. Hacemos un teaser y lo tratamos de mover. Y llegó a Costa Rica, el guión no estaba terminado, se estaba haciendo sobre la marcha, y del teaser fue como avanzando, y cuando terminamos 10 días teníamos una peli terminada, ¿no? 80 minutos de peli. Y dije, mira, interesante. Y luego regreso y ya otra vez, a comenzar otra vez de nuevo en esa lucha de la fotografía, cuando agarramos el que me hablas vos para hacer el corto. Y comenzamos ese proceso de plantear esa estética. ¿Se llamó El Apostolado o fue migrando de nombre? Se llamaba Otro Día Cualquiera, justamente porque era un día en la vida de él. Entonces, el nombre fue cambiando. De hecho, cambió cuando rodamos, ya se llamaba El Apostolado. Sí. Muy poco antes de empezar a rodar. No me acuerdo honestamente cuándo cambió el nombre. Pero sí quería hacer como una separación, porque uno de los experimentos que estoy haciendo es trabajarlo como novela. O sea, yo escribí como una novela y hice una adaptación de mi novela para cine. ¿Ese fue tu proceso creativo a nivel de escritura? A nivel de escritura ese fue el proceso. De hecho, la novela hay un montón de cosas que no aparecen en la película, como es natural en cualquier adaptación. Muchas de las cosas son cosas que eran inconseguibles por plata, ¿verdad? Por presupuesto, siempre creativamente hay que ver cómo... Exactamente. Y a mí me parece bien interesante, pues escuchándolos, igual nunca había tenido la oportunidad de hablar con los dos juntos, ¿no? O hablábamos con Pablo de algunas cosas, o hablábamos con vos de otras cosas, pero creo que hay una similitud, ¿no? en los proyectos, porque a veces ya nos toca, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de que queremos realmente contar esa historia, hacerla con poco crew, y creo que vos también como fotógrafo te podés amoldar y ya sabes las realidades, ¿verdad? De decir, no vamos a ir con 30 de crew, entonces vámonos con 8, entonces yo necesito como fotógrafo, respetando la estética y que ya hablaste con el director o cómo se hace el proyecto, entonces tu conocimiento te permite, en vez de usar 10 luces, usar una, pero donde debe de ser, cosas así, ¿no? Contame un poquito de ese bagaje, de esas herramientas, cómo las fuiste adquiriendo, porque no es que cualquiera venga y diga que te quitan 10 luces y vas a tener una por cuestiones de presupuesto. No es lo mismo la manera de trabajo, pero vos tenés una base teórica de alguna manera para poder, y pues que tu trabajo se nota, pues no es cualquier cosa. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de poder trabajar en crews grandes en España. O sea, yo allá hice como segundo asistente de cámara, hice 3-4 pelis de 200 personas de crew, y pelis de bajo presupuesto allá, pero donde está toda esa estructura bien realizada. Y te soy sincero, cuando yo regresé era como si yo o trabajo así o no.
que la cachetada la recibís rápido. Y decís, no, tenés esto y así con esto. Creo que vos también tuviste un poquito de experiencia de esto, ¿no? De decir, yo creo que tenés que agarrar la teoría, que me parece que es importante, para poder aplicar una técnica. Pues. Entonces, si uno tal vez lo ideal sí sería tener 10 luces para tener una cuestión más de porque uno se vuelve más quisquilloso en su imagen. Pero si no la tenés, igual puedes tener una imagen aceptable o buena con menos recursos. Y te acostumbras, ¿no? Es ir viendo qué es lo que tenés. Y también es mucho de agarrar el proyecto y envolver el proyecto hacia los recursos que tenés. Más allá de crear un proyecto y luego buscar tus recursos, es ver tus recursos y alrededor de los recursos haces el proyecto. Pero, perdón que te interrumpa, pero creo que es ahí la importancia de esa comunión o esa comunicación desde el inicio del proyecto, porque entonces, por ejemplo, vos que ya conocías el proyecto desde el inicio, creativamente tenías que resolver, pero con ese conocimiento para no como traicionar la estética o algo. Entonces, es bueno involucrarse desde un proceso temprano, ¿no? Para poder realizar mucho mejor, aunque sea con menos recursos, pero hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Sí, yo creo que yo le llamo así, es que es un maridaje el que tiene que haber entre foto y dirección, que tiene que venir desde el inicio. Si se pudiera casi que desde la escritura del guión, que casi es muy difícil, pero si se puede, estás involucrado en toda esta visión del director. Pero si no, desde que comienza o ya tienes aprobado el guión, desde ahí esa relación director-fotógrafo debería existir. Entonces tenés como ese vínculo de esa triangulación director-productor-fotógrafo. ¿Va? Ahí debería arrancar para poder establecer algo interesante. Porque entonces ves qué herramientas tenés y cómo puedes crear esa narrativa. Al final de cuentas, la fotografía es una narrativa, no es iluminar, ¿no? Es tener una narrativa establecida y lo puedes hacer con un foco y qué narrativa es la que más te conviene. Por ejemplo, a nosotros no nos convenían rodar de noche, por ejemplo, porque rodar de noche necesita recursos, ¿verdad? Es mejor si vas a espacios donde los escoges bien, donde la misma iluminación del espacio te ayuda y solo la trabajas y la moldeas, porque ahí también te ahorras un montón de recursos. O sea, en esa peli que teníamos muy pocos recursos lumínicos, digamos. Sí, teníamos una maleta de Kinos, teníamos una maleta de Miles. Una Aperture 120. Claro, pero creo yo que también ese apoyo de vos como director, de delegar esa responsabilidad en Pablo como fotógrafo, eligieron una cámara más luminosa. Si nos ponemos ya a ver tecnicismo, ¿no? Grabar a dos cámaras porque necesitamos que salir rápido de X locación, o los actores no nos pueden dar esas mismas intenciones. Ya esa comunicación entre ustedes se dio antes de empezar a rodar, ¿no? Totalmente. Y contame, ¿por qué elegiste a Pablo? ¿Es porque eran amigos, porque habías hablado con antes él, porque habías visto su trabajo? ¿Cómo fue esa relación, ¿no? Desde el inicio? Sí, la relación con Pablo viene de, ¿qué? 15, bueno, un montón de años, ya ni quiero contar, pero sí, con aquel hemos tenido como muchas pláticas de cine y sobre todo en temas de foto, ¿verdad? Y de narrativa audiovisual, y a mí me parecía como que era como necesario ya tirarnos al agua, por eso es que yo le hablé para trabajar este corto. Cuando yo veo que Las Flores era imposible y que hay que soltar ese proyecto y entrar a otro, y yo le planteo, yo creo que tenemos una historia que puede crecer, el apoyo de aquel también es fundamental. Dentro de todo también tuvimos la fortuna de trabajar ciertos proyectos de publicidad, donde pues yo estaba en producción, pero a mí me pedían que Pablo estuviera trabajando en el equipo de cámara, ¿no? Que estuviera como asistente, que estuviera trabajando ahí apoyando al director de foto, etcétera, que normalmente era gente que venía de fuera, y el feedback siempre fue muy bueno. Entonces, pues a la hora de pues tirarnos al largo, al entender por recursos, teníamos que trabajar con 2 cámaras,
Entonces nos planteamos trabajar con Juan Brenner, ¿verdad? Que él se sumó al equipo un poco más tarde, que también nos ayudó un montón en un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que lo bonito es que fue como una simbiosis entre los tres que se fue dando de un ping-pong. Entonces yo tiraba la pelota y de repente me la regresaba. Usualmente me la regresaban juntos, ¿no? Eran como reuniones donde decíamos cómo íbamos a trabajar. Ellos estuvieron en la búsqueda de locaciones también. Entonces lo que decía Pablo hace un rato, tratábamos de encontrar lugares donde tuvieran luz natural, entradas de luz natural, ventanas, etcétera, que eran parte de la narrativa, pero que nos iban a ayudar también para resolver con la poca cantidad de luces que teníamos. De hecho, el único caprichito que me pidieron fue una 2000, que hubo que alquilar un día o dos. Sí, era un espacio donde no entraba tanta luz y teníamos que reforzar ese. Y claro, no me pidieron absolutamente nada más que eso. No les puedes decir que no. Digo, bueno, y aparte es en pro del look que estás buscando, ¿verdad? A mí, ahorita que mencionaste estas cosas técnicas, yo no sé si al final esto se vuelve muy técnico porque pues, me apasiona todo eso de los juguetes y eso. Pero cuando pusiste tu película en línea, yo la vi 2 veces, como te dije. La primera, pues, la asimilás y la otra ya empezás a meterte en la historia, etcétera. Y como al día o a los 2 días siguientes, hablando con otro amigo que también es apasionado por el cine y por el cine nacional, me dice, mano, mira, ya alquilé Vimeo la peli, ¿ya la viste? Sí, le dije, ya la vi. Ah, mira, vos, ¿qué cámaras usaron ahí? O sea, toda la gente lo que tiene en la cabeza, o sea, ni la dirección de arte, ni la iluminación, no, o sea, ¿qué cámara usaron? ¿Verdad? O sea, ese es como el referente de las personas que desconocen un poco de todo el trabajo que hay de arte, de sentarte vos meses antes con Pablo y decir, no, mira, pintemos esta pared de otro color porque X va a posar. Un montón de cosas que se tienen que hacer. Y contame un poquito cómo fue esa decisión técnica, ¿verdad? De utilizar primeramente 2 cámaras y segundo, pues vos invertiste en una óptica para poderlas usar en las 2 cámaras. Y atinadamente elegiste 2 cámaras iguales, porque también hay gente que se pone a grabar con 2 cámaras diferentes y se vuelven en un embudo en postproducción de poder hacer un match, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega esa decisión de director y fotógrafo para hacer esa... ¿Cómo fue con ustedes en ese proceso, en este proyecto? Conmigo, digamos, fue complicado. Cuando él me plantea tirar 2 cámaras, yo dije, hey, tranqui, esto 2 cámaras. ¿Cómo vas a creer? Esto no es tele. Fue complicado porque es difícil, o sea, porque uno como fotógrafo ilumina para una cámara. Entonces la otra cámara es muy probable que no va a tener la iluminación, no va a costar que mache y cosas así. Pero luego entendí que era una cuestión de presupuesto. Es una cuestión de producción donde obviamente tenemos 2 cámaras, vamos más rápido y no tenemos que pasar 3 días en una locación y pasamos una. Entonces dije, bueno, veamos cómo lo hacemos. Y fue cuando se plantea hacer iluminación general. Y toquecito aquí, toquecito allá para los cortos y nos vamos, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar también que pues la realidad te obliga también a entender de que hay cosas que puedes y no puedes hacer. Y a mí la idea de iluminación general, de tener una iluminación pareja para si quieres hacer un planito corto, etcétera, hay un cambio mínimo donde te vas a tardar 15, 20 minutos máximo y no tener que volver a replantear luz. Siempre me ha parecido que el ahorro de ese tiempo es muy valioso, ¿verdad? Entonces eso creo que sí lo teníamos más o menos empatado desde el principio con Pablo, ¿verdad? Lo que sí iba pasando es que pues te vas dando cuenta que hay locaciones que te permiten hacer cosas y otras que no, ¿verdad? Teníamos una locación donde nosotros en algún momento nos habíamos planteado tener la locación de la sala de Inés, ¿no? Que es una pecera, o sea, tenés de entrada de luz en todos lados. Y nosotros habíamos planteado tener luz de mañana, pero un problema técnico terrible con el sonido, una cosa complicadísima que no logramos resolver en casi 4 horas, hacíamos 4 horas atrasados. Entonces el planteamiento de luz era otro, pero ahí se hicieron grandes los muchachos. Y ¿Ya les tocó a ustedes modificar su planteamiento que traían, ese esquema que traían para esa locación, para resolverlo de una manera diferente? In situ.
Y además que yo creo que es tu fotógrafo o tus fotógrafos se pusieron del lado de producción y de director, porque 100%. Esa comunicación pues se siente en los proyectos y se ve a veces en la pantalla, porque hay veces que el director y el fotógrafo, pues simplemente el fotógrafo tiene una visión del proyecto y el director otra, y se resiente un poco ya a la hora de plantearlo. ¿No te ha tocado vos trabajar con alguien? No, yo he sido bien afortunado en ese sentido. Creo que la máxima cuando trabajas sin plata es que si no es tu amigo, por lo menos tenés que saber que se llevan bien y son compatibles. En mi caso, Pablo es mi cuate de pues, toda mi vida adulta, ¿verdad? Y Juan, tengo ya muchos años de conocerlo. Y esto, ¿no? La compatibilidad no solo visual, sino la compatibilidad de caracteres, de cómo es la cosa. Hace un ratito decías que los camarógrafos, en este caso los directores de foto, se pusieron en pro de la dirección. Yo creo que se pusieron en pro de la película, más que en pro de lo que yo podía decidir o no. Creo que una de las cosas bonitas que nos pasó en este proyecto fue que todo el mundo tenía muy claro que el fin era poder sacar una película y no que yo hiciera una película. La película es de todos, desde la concepción, desde el momento donde yo hablé con Pablo y le dije, mira, tengo este proyecto, hay muy poca plata, le entras, órale. Y así fue con todos los miembros del crew, y eso creo que es básico. Si no tenés eso, las piedras se van a multiplicar a la mitad del camino. Pablo, y vos como un crew tan reducido, porque, o sea, 2 cámaras, la gente imaginaría, bueno, es el doble equipo, o sea, pero a veces no es así. ¿Cómo fue tu equipo técnico que estaba apoyando a Méndez? ¿El qué referencias veía? ¿O cómo funcionaba un poquito el día a día de las locaciones, verdad? Porque conozco el Foro 5, donde se grabaron varios de los lugares, ¿no? La multilocación. Pero ¿cómo funcionó? Porque ya tener 2 cámaras, no sé si las 2 las veía Méndez o si se pegaba siempre a una y le daban feed de la otra. No, siempre tuvo feedback de las 2. Sí. Mira, a mí ya nunca me ha dado miedo trabajar con crew pequeño porque yo fui mucho tiempo segundo asistente, entonces yo ya sé hacer las cosas, yo me segundo asistente, o sea, ¿me entendés? Yo me autoasisto. Teníamos un asistente para las 2 cámaras y era como el que tenía la mayor necesidad en ese momento, pues se iba y hacía marufias el asistente. Eso no me preocupaba a mí tanto porque yo, como te digo, yo ya intento hacer mis propias cosas, digamos, no soy de... o sea, si lo tengo, pues voy a aprovecharme de eso, digamos, pero no, eso no me cohíbe hacer cosas, digamos. Si tengo que mover la cámara, la muevo, si la tengo que quitar técnicamente y todo eso lo sé hacer y lo conozco, ¿no? Intentamos que el director siempre tuviera señal de ambas cámaras para que estuviera tranquilo. Y tuvimos suerte que las locaciones eran pequeñas, ¿no? Suerte en ese sentido, que no había que tirar N cantidad de cable para que estuviera ahí. Y yo creo que todo funcionaba bien, ¿no? O sea, ¿sí? Llegaba en temas técnicos. Ahora, lo que mencionas de Foro 5 nos ayudó muchísimo porque tener la oportunidad de poder tener acceso al lugar donde vas a grabar, habían ciertas cosas que nosotros no las teníamos muy clara, y es temas de presupuesto, de decir, bueno, gran parte del planteamiento de luz eran lámparas chinas. Entonces, ¿sabes qué? Probemos. Y hicimos un par de pruebas iluminando el espacio con lámparas chinas para ver qué necesitábamos. Lo mirábamos y regresábamos a la compu a ver el material y decir, no, tiene mucho ruido, hay que levantarlo un poquito más. Vemos si metemos más lámparas o metemos más focos. Y así nos fuimos. Pero si no hubiéramos tenido esa oportunidad de prueba, se hubiera complicado un poquito más. Y creo que la imagen al final lo hubiera sufrido. Y hablando de este lugar que era multilocación, hicieron como pre-lighting, una preiluminación, sí. Y tal vez grababas otra cosa y después regresaban días después a regresar, o mataban la locación de una vez. ¿Cómo? Matábamos locación.
Sí. Bueno, hubo a que sí regresamos, ¿no? La del... Sí, pero era porque el planteamiento de luz era diferente, ¿verdad? O sea, era otro momento en la historia que necesitaba que la luz fuera diferente, entonces, y teníamos un personaje extra, que es el niño, ¿verdad? La cocina del cura con el niño. Entonces, un planteamiento de luz era solo el cura y un planteamiento de luz era ya con el niño. Entonces, la ventaja de tener 4 locaciones en una era que podías trabajar un día entero en cada locación sin que eso te repercutiera demasiado en movimientos, gastos. La comida ahí, como era mi casa, se hacía ahí, se hacía in situ. Entonces sí hubo, por ejemplo, de repente era como, bueno, vamos a grabar, espérenme, voy a apagar la olla de presión. Yo qué sé, ¿me entendés? Eran cositas de esas que no te quitan mucho tiempo, pero que te ahorran un montón de plata. Pero te ayudan un montón en el hecho de poder tener accesibilidad, ¿no? Sí, sí. A probar. Iluminemos esto, a ver qué pasa, porque al final de cuentas íbamos un poquito si hubiera tenido lo que quisieras, dices, va, ahora no, me falta luz, va, tráela, metela, va. No, aquí teníamos... Sí. Yo tenía 3... Estábamos jugando casi todo con 6 fotoflux. Y ya está. Sí. Pero, ¿cuál era tu paquete de iluminación y de cámara? Porque a veces la gente cree que para hacer una película va a necesitar 2 camiones de equipos, que también está bien, ¿no? Si hay presupuesto, claro, y es un proyecto que lo requiere, sí. Pero también hay gente que se ve como esta pared gigante de que hasta que no tenga una cámara RED, una cámara ARRI, no va a hacer su película. Entonces, que nos hablara, porque yo creo que se puede motivar a la gente que sepa con qué hicieron ustedes una película, pues, y que logra distribución, que logra exhibición internacional, ¿verdad? Contanos un poquito de esas cosas técnicas. Mira, técnicamente en la peli, íbamos bien apretados. Arrancamos con 2 cámaras, con 2 Sony Alphas, las 7S2. Una decisión por, obviamente, lo que había. Y luego sí nos dimos un gustito que fue la óptica, que sí nos fuimos con unos Shin, los cine, ¿no? Los Pro. Eso es lo único como que extravagante que teníamos. Y que era una maleta para los 2, o sea, 6 lentes para las 2 cámaras. Y en la iluminación tenía un paquete de 2 Kinos, de 2 4Banks, una maleta de Miles, Open Face, una Aperture 120 con softbox y lámparas chinas. Lámparas chinas, teníamos como 8 lámparas chinas con fotoflux de 500 watts, de los cuales creo que se reventaron los primeros 2 días 3. Entonces ahí se nos redujo a la mitad la iluminación. Claro, porque es una lámpara que también vive poco, vive pocas horas, ¿no? Sí. Y teníamos un kit, digamos, llamámosle, es mi kit de emergencia de bombillas de tungsteno, de 50 watts, de 150 y de 25. Eso era el paquete que teníamos. Y con eso, y una 2000 en una locación específica. Un llamado especial para una lámpara. Un requerimiento especial para una 2000. Y Méndez, ¿en qué momento crees vos que se empieza a gestar la estética de la peli? O sea, fue porque yo sé que sos, aparte de ser cineasta, pues sos cinéfilo, te gusta ver pelis, y imagino que tal vez compartían con Pablo la visión de ciertos proyectos. Entonces, ¿cómo empezó a gestarse esa, no solo la puesta de la cámara, que creo que siempre fue al trípode, si no mal recuerdo, sí, no hay ninguna cámara viva, pero cómo empiezan ustedes a tomar esas decisiones? Porque es importante también, y no a medio, no, ahora dame la cámara y la hago viva, y entonces después no es como coherente, ¿verdad? El punto de vista. ¿Desde qué momento empiezan ustedes ya a decir, se está aterrizando esto y va quedando como podemos o como queremos, ¿no? ¿En qué momento crees que pasa eso? Fue muy temprano, fue de hecho desde el planteamiento. Sabíamos que no podíamos mover demasiado la cámara porque estas cámaras eventualmente te pueden tirar un ghosting.
Entonces, sí hay cámara en mano en un momento de la película, cuando hay un cambio en el personaje, sí se toma cámara en mano, pero te corre riesgos. Que efectivamente hay un plano que a mí me encantaba, que no pudimos utilizar porque me tiró ruido. Pero desde muy temprano, yo te diría que casi que desde que le planteé yo el guión la primera vez a Pablo, le dije, mira, yo creo que esto nos vamos a ir prácticamente toda la película hasta este punto con cámara fija. O sea, no hay ni siquiera paneos. Y uno de los planteamientos interesantes que lo discutimos mucho con Pablo es que tampoco hay plano contra plano como tal. ¿Verdad? Era una apuesta que queríamos probar porque podemos, porque nadie nos iba a decir que no. Y a mí me gusta mucho. Hay algo raro que no entendés muy bien qué es, pero cuando ya ves que es porque no hay un plano contra plano en las conversaciones. Pero pues yo creo que sí. le aporta también al Sí, al por proyecto. supuesto. De hecho, yo cuando agarro un guión, lo primero que hago es leerlo de corrido para solo sin entenderlo o lo que sea, y luego ya lo comienzo ya lo vuelvo a leer y ya lo comienzo a ver qué propuesta podría hacer, recurro a mi librería de referencias o algo que de repente me recuerdo que lo vi en algún lado y lo voy a buscar y ya me junto. Y me recuerdo que la primera vez que nos juntamos fue como, mira, yo lo veo así, es como, sí, estamos con la misma página. Cambiaría esto no tanto, pero vamos en la misma página. Y creo que sí fue algo de lo que primero acordamos, que fue esta película va con cámara fija. Que yo no soy muy fan de la cámara fija porque, obviamente, para un director de fotos hacer cámara fija, qué hueva, pues, es aburrido. Pero el proyecto... Pero por eso tiramos a 2. Pero el proyecto que no fuera tan aburrido. El proyecto lo requería. O sea, yo creo que ese proyecto con una cámara móvil... Hubieras también develado muchas cosas que no hubieras querido, ¿no? Queríamos que la cámara fuera como un espectador más, ¿no? Claro. No fuera parte de... Si estuviera viéndolo desde afuera. Pero es interesante la estética también de la peli, porque nos pasamos a estos planos de comida que es casi que es publicidad, ¿no? O sea, porque la comida se ve apetitosa desde el primer plano que aparece, pero también te vas a unos planos súper abiertos de unas locaciones preciosas, que es donde aparece la chica, no recuerdo el nombre de ella, pero que es un plano donde ella está muy pequeñita en el plano y optimizas la locación. Entonces también es de esa riqueza de plano, no es que cámara fija y solo está plano contra plano, el general de protección y vámonos a otra locación. O sea, si hay una propuesta pensada, creo yo, ¿verdad? De eso, o sea, aparte se ve ahí sí que el profesionalismo como director y vos como GP de esas propuestas, ¿verdad? No hacer televisión, pues. Sí, de hecho, ¿cuántas reuniones habremos tenido previo? Habían X cantidad de reuniones previas donde se hablaba eso. Hay una puesta en escena y un lenguaje narrativo donde eventualmente en ciertas escenas salís y haces más pequeño el personaje, haces estos encuadres donde el 60% del aire no hay nada y el personaje está abajo, ¿no? Son momentos muy específicos también, pero cabal en momentos específicos de la historia que lo piden. Y creo que planteamos una narrativa desde un inicio que dijimos, bueno, esto es. Nos casamos con eso, para bien o para mal. Pero creo que eso es lo que hay que hacer, digamos. Planteas una narrativa y irte, porque si vas cambiando en el camino es donde comienzas a tener collages y la narrativa se pierde. O sea, ¿Y el crew? ¿Quién era el crew de todo el proyecto? ¿Cómo funcionaban ustedes? Mira, hubo mucha doble función, ¿verdad? Entonces, yo estaba dirigiendo, produciendo, Mario Estrada estaba produciendo, asistiendo dirección. Teníamos y una script, casi que. Sí, básicamente. Pues tuvimos a Fito de Gaffer. A Eleanor Peter estaba en arte, que ella sí tuvo apoyo varios días con diferente gente, fue haciendo ella sus rompecabezas y tuvo toda la libertad de escoger. De hecho, ella tuvo uno de los presupuestos más holgados, que
que no es muy holgado, pero para los gastos de la película sí. En locaciones nos ayudó Ana Lucía Bobadilla, que pues también le tocó una buena pacaya. Ahí estamos más o menos, ¿no? Sonido, Gary Avendaño, que tuvo 2 asistentes, ¿no? Pero También fueron cambiando. Depende Juan de los Ravila. días, Sí, sí. digamos, Exactamente. Y nosotros con uno, ¿no? Sí, y el Cachorro. Cachorro. Cachorro, Juan y Pablo. Sí. Sí. Que Cachorro realmente era más data manager, Sí, que también. pero digamos que la mañana antes de tener que bajar material, pues estaba asistiendo a cámara. Ya cuando estaba bajando material ya era un poquito menos, o sea, en las tardes era donde trabajaban un poco más aquellos Sí, en ese sentido, porque pues tenía que ver que el material bajara correctamente. Es una responsabilidad también grande Total. que a veces no se toma en cuenta y ese workflow, ¿verdad? Sí. Y también es importante tocar este punto para la gente que también se anima a hacer sus proyectos. Un gran amigo de los tres, ¿verdad? Tenemos un amigo en común que hace su proyecto, su peli. Le prestan una cámara que es mucho mejor, grabando en RAW, sin evaluar el workflow que viene después. A veces nos hubiera salido más económico o más versátil conseguir una cámara más sencilla con un codec diferente o un workflow diferente y no tenés ni que cambiar de computadora. Y es una cadena, ¿no? No es que si te prestan una cámara red, pues increíble, pero no es solo la cámara, es toda la cadena de recursos que se necesita, desde discos duros, la data, y un montón de cosas, ¿verdad? Sí, Entonces, desde el procesamiento de una red, que es terrible, ¿no? Puedes tener los discos duros que tengas, pero si no tienes algo que te la procese, puedes pasar 25 días procesando un clip, ¿verdad? Sí, o estas cámaras Blackmagic que te graban en RAW, pero en 10 minutos te queman un disco de un tera. Entonces, hay muchas cosas que evaluar, más en los proyectos como en los que estamos platicando, que son muy parecidos a lo que es la realidad nacional, saliendo de los proyectos que han venido con mucho más presupuesto. Y lo que pasa es que todo se traduce en plata, absolutamente todo. Vos decís, no hombre, yo ahí tengo discos duros. Está bien, pues, si vos decís, pero eventualmente te va a tocar comprar otro. Y todo es una cadenita. Gastaste esta plata acá y ya no la puedes gastar en otro lugar. Entonces tenés que ser muy selectivo en cómo trabajas tu preproducción y cómo entender que eventualmente vas a tener imprevistos, porque siempre van a haber imprevistos, y cómo los vas a poder resolver. Yo creo que una de las virtudes de trabajar con Pablo es que él es como muy metódico en el tema de plantas, del storyboard. Nosotros el storyboard ya lo habíamos más o menos platicado. Yo hice una suerte de dibujitos así, de pelotitas y palitos. Ya después ya lo tradujimos a un storyboard un poquito más estético. Pero en todo ese proceso estuvo Pablo acompañando. Para trabajar las plantas, pues fuimos a la ocasión, vimos dónde íbamos a posicionar las cámaras, tomábamos foto, bajamos incluso una app que es gratis, que te da una idea creo que es hasta el 35, a partir del 35 ya no te sacan, pero en fin, te da una idea como bien representativa de qué es lo que puedes hacer sin tener que llevar tus lentes a todas las locaciones, ¿verdad? Entonces ahí ya con Juan y con Pablo se logró aterrizar esto, hacía sus anotaciones y después él me mandaba y me mira, y hice las plantas, aquí están, esto es, posiciones de cámara, posición de luz, entonces era como bien cómodo llegar porque ellos llegaban, bueno, yo estaba igual ahí, pero llegaban, se le planteaba al gaffer que ya había hecho una visita y decía, bueno, ¿te acuerdas? Esto es acá, esto va acá, esto va acá. ¿Cuánto tiempo? 25 minutos, órale, líquido. ¿Cuál es tu pensar si es importante tener esa base teórica, académica, para poder que tu creatividad pues, se magnifique de alguna manera? Yo creo que sí es súper importante la parte teórica. O sea, ¿por qué tenés conceptos que si no los logras entender en la parte teórica, no los puedes ejecutar en la parte práctica? Y luego, obviamente, tenés que tener espacios o tenés que probar, jugar. De nada te sirve decir, sí, mira, para hacer una luz suave necesitas una fuente grande. Experimentarlo, ¿verdad? O sea, ¿qué tan grande necesitas la fuente? Claro, entre más grande tu fuente, más luz necesitas, por ejemplo. Entonces ahí es donde jugás este equilibrio de ver con qué cuento y qué puedo lograr hacer con
con esa base teórica que tenés, digamos, te va a servir para poder aplicarlo hacia la utilización de los recursos que tenés reales. Porque yo por mí te pediría una 20.000 y ya está. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a poner a 20.000, la voy a poner a 50 metros. Y lo voy a atravesar por 3 difusiones. Y más, ¿y para qué necesitas una 20.000 si se lo puede hacer con una 1.000? Pues sí, es una cuestión de texturas, digamos. Que si lo pudiera hacer, lo haría por cuestión de que uno se pone quisquilloso y quiere tratar la imagen lo mejor posible. Si no la tengo, lo puedo solucionar con una 2000 y una difusión. Pero entiendo una difusión más cerca del personaje, por ejemplo. Entonces, sacrifico encuadres. Tal vez yo no me voy más abiertos, me voy un poquito más cerrado, pero porque tengo que acercar mi fuente de luz. Pero te metes con narrativa ahí. O sea, ya te estás metiendo en dirección. Entonces, estas son las cosas que son bien interesantes, poder platicarlas y poder plantearlas y poder discutirlas y poder tomar una decisión en conjunto con tu equipo para saber dónde es que dónde puedes sacrificar y dónde es imposible sacrificar. Por ejemplo, a mí Pablo me hubiera dicho, mira, vamos a tener que cerrarnos en el plano este que te gustó. Claro. Y le digo, mira, no, mira qué haces, pero no se puede. Y él me hubiera dicho, mano, no hay luz, ¿qué querés que te diga? Entonces, tiene que ver un poco con que efectivamente la teoría te va a servir mucho, si bien la práctica te sirve, porque eso es donde vos vas a poder saber que esta luz la podés plantear de diferentes maneras, o la vas a poder colgar de una manera, o la vas a, dependiendo de los recursos que tengas, pero que cada decisión que vos tomes repercute un poco en un planteamiento, ya sea de foto, ya sea de arte, ¿no? La clásica de arte que haces linda tu pared y al final es un plano, no salieron las 4... Los periódicos de época que se tardaron un mes exactamente en conseguirlo, ¿verdad? Y eso pasa. No dudo que alguien lo haga a propósito, pero puede pasar. Entonces esas son las cosas que uno tiene que tener cuidado. Y me parece que mientras más uno vaya practicando, va juntando las dos experiencias. La práctica, que es muy importante, pero también la parte teoría, es decir, platicando, conversando, entendiendo, teniendo este tipo de charlas con tus pares y saber de que esto también es teoría y decir, mira, es que a Rafa cuando estaba grabando su lica ahí en el autódromo le pasó tal y tal cosa, esto no nos puede pasar a nosotros. Qué buena onda. ¿Fuiste vos entonces? ¿Fui yo? ¿Estuviste ahí? Y también creo yo que ahora poniéndote la gorra de director y de productor también contratar a un fotógrafo, pues que si vos ves su Instagram, sus beauty shots y todo en slow-mo y todo eso, que esa medida que tal vez no tienen esa base teórica, sino que la pura casualidad le salió un proyecto que vos tenés como un bebé, escribiéndolo, produciéndolo, invirtiendo tu dinero, tu tiempo. Es más difícil que te arriesgues a un fotógrafo, a un camarógrafo, a lo que sea, que no tiene esa base teórica, sino que lo que llega es a experimentar al set, pero vos no querés que experimenten con tu bebé, ¿verdad? Es como vas al hospital y con un doctor, y porque un doctor a veces le salió muy buena la operación y salvó a alguien, pero tal vez mató a 8. No sé, o sea, es como una analogía muy, muy dramática, pero vos no querés experimentar con alguien que no tiene una base teórica porque no sabes a qué te vas a arriesgar, ¿verdad? Sí, yo creo que uno se anima a experimentar con lo que uno tiene control. Pero si yo le digo a Pablo, mira, fíjate que quiero hacer este plano de tal manera, y él me dice, mira, yo no estoy tan seguro, la responsabilidad es mía si yo tomo esa decisión. Pero si yo le digo a él, no tenemos una buena comunicación, le digo, mira, quiero hacer, él no tiene ni idea de cómo hacerlo, y se pone a experimentar y no queda bien, igual va a ser responsabilidad mía, porque al final yo escogí que él fuera, pero creo que tiene que haber una frontalidad, es básico para poder llevar un proyecto adelante. Tenés que ser sumamente sincero en las cosas donde vas a poder experimentar y las cosas donde no. Nosotros nos dimos muchas licencias. Sí, de hecho en la pelea tuvimos el interior del carro. Lo hicimos, o sea, porque Juan Manuel tenía claro que no lo quería hacer en un interior del carro real, digamos, en movimiento por temas de sonido. Había un choque de sonido, entonces dije, no, hombre, hagámoslo en un estudio o un garage, algo, oscurecemos el fondo y fakeamos como el que el carro se está moviendo. No me querían. Y lo hicimos y está, ¿no? A mí me parece que funciona, digamos, y eso sin la base teórica
es un poco complicado realizarlo. O si tuvieras mucha experiencia donde ya lo hiciste 10 veces y decís, va, órale. Lo otro ya lo hice, pues. Lo otro importante son las referencias. Yo creo que, como bien apuntaste vos, hay que entender que uno, cada vez que ve lo que sea, un videoclip, una serie, una película, incluso el telediario, tenés que tener el ojo bien abierto para ir viendo qué te gusta a nivel de propuesta narrativa, de movimientos de cámara, de encuadre, de composición, de luz, todo lo que tiene que ver con lo que puede ir frente a una cámara, porque esas referencias son las que a vos te van a decir. Pablo me dio un montón de referencias, montones, y usamos un montón. Y tiene que ver con cómo vos puedes explicar también a alguien. ¿Verdad? Yo también puedo llegar con una referencia y decirle, mira, Pablo, yo no te lo puedo explicar bien porque me falta yo qué sé, palabras técnicas de foto, yo que lo que sea, pero aquí está. Esto es lo que quiero. Más o menos esto, el personaje va a hacer esto, ¿no? Y eso es importante en todo sentido, porque eso te aclara a vos el panorama, se lo aclara al fotógrafo, se lo aclara al de arte, se lo aclara a todo el mundo. Y para ir cerrando, Méndez, hablando un poco de la teoría y esa base también de guión, ¿verdad? Porque sabemos que si no hubieras escrito una línea, una palabra, no estuviéramos aquí platicando. Ya. Entonces, ¿cómo si es importante para... ¿Qué piensas que es lo más importante del guión? ¿Y cómo fue tu proceso en este proyecto? Porque sé que tenés más adelante cosas que querés contar. Mira, yo creo que a nivel de guión lo más importante es rodearte de gente crítica. Yo no estudié guión como tal, mi formación es de dirección. Eso no quiere decir que no haya tenido que pasar por las lecturas clásicas de Sitfield y todas las historias, ¿no? Pero lo primero, creo yo, que es importante es entender que querés contar una historia. Bueno, ya sé que quiero contar una historia. ¿Qué historia quiero contar? ¿De qué va? Y en base a eso puedes vos ir como juntando, ¿no? Y eso normalmente va a salir como champiñoncitos, va a salir solo. Ahora, yo necesito pasarte el guión a vos para ver si se entiende lo que yo quiero contar y que vos me digas, mira, buena onda, pero siento que tu punto de giro no funciona. Entonces yo ya decido, es que sí, claro, es que a lo mejor no me interesa tener un punto de giro en ese momento, va un poco después. Sí, pero yo te recomiendo. Ah, bueno, entonces tomo o dejo tu opinión. Y tener 4 o 5 personas que no se conozcan entre ellos, creo que es importantísimo a la hora de escribir. Y también, no solamente que desconocidos entiendan el guión, sino que tu propio crew, por ejemplo, el también. Fotógrafo, Sí. tiene que entender tal vez dónde está el primer punto de giro y entonces ahí te puede proponer, mira, entonces aquí la luz va a cambiar, Totalmente. o aquí la propuesta de cámara va a ser cámara viva, o vamos a mover la cámara de cierta manera, pero si el guión no tiene una estructura profesional, por así decirlo, Sí, sí. es más difícil entenderlo y pues son los planos de la casa, entonces es complicado no tener esa base, ¿verdad? Totalmente. A no ser que sea un experimento, pues me imagino yo que hay, que también Los vamos hay, a por grabar supuesto. sin guión y eso, pero ya ahí hay un acuerdo de que, bueno, va a ser como salga, ¿verdad? Sí, pero sí, definitivamente. Y yo creería que los pasos es primero andate con la gente que calculas que te puede dar un buen feedback y ya después con tu crew. Porque si yo le doy una versión muy primitiva a Pablo, que va a ser mi director de foto, va a decir, mira, buena onda, compadre, pero no me gustó tanto tu proyecto. Ahí cuando tengas otro más armadito me hablas. Te corres esos riesgos también, ¿verdad? Claro. Y lo ideal, si tenés plata, es pasar por un script doctor, ¿verdad? Eso lo hemos hablado infinitas veces. No siempre se tiene la plata. Creo que es un buen ejercicio porque el script doctor no está enamorado de tu proyecto. Él te va a decir, mira, esto no funciona. Claro. Esto no funciona. Tu personaje pasa por estos cambios y este está de más. O sea, este lo puedes quitar y no influye. Entonces te da un cachetón porque a vos te gustaba esa parte, pero no aporta. Entonces, es difícil desprenderse porque, como decías, tu bebé no lo des feo nunca, ¿no? Y ahora para ir cerrando, Pablo, ¿qué proyectos tenés? Pues, obviamente se podrán hablar de algunos y otros no, pero das clases en la universidad. Yo ahorita estoy en toda la parte académica dando clases en la U, ¿no? Virtual. Cosa extraña en este medio. Y nada, tengo un par de proyectos de documental que lo estamos desarrollando.
Uno es más formativo, digamos, talleres de formación para darle espacios a la gente a poder contar sus historias, pero que ellas mismas las cuenten. Y luego tengo otro proyecto ahí de también docu que está desarrollándose. Estamos ahorita en los primeros pasos. A ver cómo va. Y Méndez, yo sé que tiene usted ahí la historia del viejito, pero no quiere, Tengo- no le quiere dar reca a la cámara, no sé si ya le contó a Pablo. Tengo varias historias ahí. De hecho, este encierro me ha hecho escribir un montón. Entonces ahí tengo varias propuestas. Otra vez hay un tema ahí de plata que hay que ir resolviendo. Tengo un proyecto formativo, diría Pablo, que es un libro contando un poco la experiencia de lo que es hacer cine en Guatemala en una situación bastante precaria en cuanto a apoyos financieros, ¿verdad? Porque yo por suerte tuve el apoyo de un crew que estuvo en todo momento, ¿no? Vos incluso te hiciste grande ahí alquilándonos a precios sumamente cómodos, ¿verdad? Apoyando ahí a la selección. Pero sí, ahí la idea es no quedarse quieto, tratar de ver cómo se puede seguir produciendo bajo un esquema pobre. Irrealizable, ¿no? O sea, Y sobre todo realizable, sí. Sí, porque, es decir, ponernos ahorita a decir que vamos a hacer la historia de cómo renunció el presidente. Sí, buena onda, pero ¿a qué hora vas a tener extras para llenar la plaza? ¿Sabes? Entonces, no, hay que ser realistas también, ¿verdad? bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, por querer compartir un poco su historia y ahí sí que esta aventura, ¿no? Que inicia desde mucho tiempo antes que uno la logra ver en pantalla y seguramente charlaremos más adelante de tal vez no cosas tal vez de estética, sino que de realización, porque creo que nuestros proyectos son muy afines a nivel de realización en nuestro país, ¿verdad? Y en Centroamérica, ¿verdad? E incluso Latinoamérica, si nos vamos un poquito, porque hay una diferencia entre el cine comercial de Hollywood, de estudio, al que podemos nosotros contar, ¿verdad? Entonces, seguramente los estaré ahí invitando y molestando nuevamente, y muchas gracias a Pablo y a Méndez por este tiempo. Sí, gracias mucho. A vos por la invitación y ahí estamos cuando se necesite.